hágale pues. Cuénteme pues su historia. Primero usted. No, primero usted gana ese. Yo le dije primero. Ok, hágale pues primera. Muchachos, nosotros que somos meros originarios, buscamos una página de internet. Pero bueno, Una primer, cap página de internet. primer capítulo. Golpes en el coche. Ok, Ay, que cae ese golpe en el coche. Los golpes del coche. ok. Una familia compuesta por dos pequeños y sus padres viajaban por carretera hacia no se sabe el lugar. Cuando el coche se les De había... Nueva York. Ay, de Proitagüí. Venían por la avenida Las Palmas. Entonces, cuando el coche se les averió, los... Avenida Santa Rita. Ya, Ok, ya, ya. ya, Continúe ya, sin ya, ya, ya. interrumpir, sin Sí, interrumpir. sí, sí, sí. Muchas gracias. Ok, ahí no puedo. Los padres salieron a buscar ayuda. Y para que los pequeños no se aburrieran, les dejaron con la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver cuando escucharon una inquietante, una inquietante noticia en el radio. Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario cercano a donde estaban, ¿cierto? Y pedían que se extremaran las preocupaciones. Espere, ¿qué? Las precauciones. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban. De pronto empezó a escuchar golpes sobre sus cabezas. Poc, poc, poc. ¡Hombre, poc! Epoch. Jürgen Klopp. Jürgen Cape. Yo, ey, que me podría. Bueno, Jürgen K-pop. los golpes que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche eran cada vez más rápidos y más fuertes. ¡Poc, poc, poc! Los niños aterrados no podían resistir más. Abrieron la puerta del coche y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes. No debería haberlo hecho. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Eran las ca... Uy, uy. Tío, Eran... Ay, uy, es que eran la cabeza de sus padres. Uy, uy. Qué historia más turbia. Recopilada en el grupo de WhatsApp de monitores de campamento. qué bonito este campamento. Así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí, y como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y el parque la despertaba continuamente. Pasaron 3 días más que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había una tormenta y la ventana se había abierto en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar otra vez. ¡Ay, mi Quiquite! Desde el otro extremo de la habitación, se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A solo 2 pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la distancia y vio un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo gritando hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto? Le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje salieron pitando de la casa. Pi, pi, de qué hacía. Vol- volvieron al amanecer tiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. Ay, La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para la actividad.
La niña ahogó un grito cuando en una de las portadas vio al mismo niño una vez más. Bajo un titular, aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. Hace unos años en un campamento hubo un gran grupo. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Al chino que le dio trombosis agónica. Hace unos años en un campamento hubo un grupo de Convertía en un jóvenes. zombie de Resident Evil. Y es que, Hubo un gran grupo de jóvenes que durante una excursión se perdió. Tras varias horas perdidos, encontraron a un hombre solitario. Llevaba un hacha en la espalda y no les daba buena espina, pero desesperados le preguntaron que cómo se llegaba al pueblo. A pesar de la primera impresión, el hombre resultó ser súper degradable. degradable. Perdón, es que degradable. Súper agradable. Les dijo que se llamaba Yoduloso y les acompañaba hasta el pueblo donde se despidió. Nebuloso. Antes, antes se hizo una foto junto a los jóvenes. El grupo de jóvenes contó en el pueblo que el hombre que los había llevado hasta allí se llamaba Yoduloso. Pero los vecinos de la localidad dijeron que aquello era imposible. El único Yoduloso que había habido en el pueblo falleció hace más de 100 años y murió de una forma horrible. Un grupo de niñas jugaba a la pelota y se les escapó, y Yoduloso fue por ella. Llevaba un hacha en la mano y tuvo la mala suerte de tropezar y cortarse su propia pierna. Murió desangrado. Los jóvenes escucharon incrédulos y pensaron que, incluso a pesar de la exclusión del nombre y de aquel señor, también llevaba un hacha. Era imposible que se tratara de las mismas personas. Sin embargo, cuando revelaron aquella foto que se habían hecho al llegar al pueblo, se percataron de algo que les hizo cambiar de parecer. Youro había desaparecido de la fotografía. Ush. Helmi. Huyendo del acelerado ritmo de la vida de la gran ciudad, una pareja decidió trasladarse con sus dos hijos a una casita de campo, la cual se encontraba muy cerca del pueblo donde habían nacido. La casa había estado deshabitada durante muchos años y necesitaba algunos arreglos, pero el reducido precio terminó de convencerles. Los hijos, un niño de 10 y una niña de 6, se instalaron cada uno en una habitación y estaban felices por poder disponer de su propio espacio. Sin embargo, algo muy extraño sucedió durante la primera noche. Mientras todos dormían, la niña salió de su cama y se detuvo en una de las esquinas de la habitación. Comenzó a arañar la pared de madera mientras susurraba repetidamente: Ayúdame, ayúdame. La pequeña Lisa ya había sufrido algún episodio de sonambulismo con anterioridad, por lo que los padres no se preocuparon en un primer momento. Como Sí, sí. medida de precaución decidieron que los niños durmieran en la misma habitación. A partir de entonces, Elisa empezó a levantarse todas las noches desde después de que su hermano conciliara el sueño. Se dirigía al otro dormitorio y arañaba la misma pared mientras repetía, ¿Cómo ayúdame, repetía? ayúdame. Aparte, aparte de este comportamiento obsesivo, la niña se volvió muy retraída y siempre estaba triste. Tras preguntar en el pueblo, los padres descubrieron que la casa en la que habían vivido, en esa casa había vivido un hombre y su hija. Al parecer la niña se había perdido en el bosque y su padre se poco después. Preocupados y asustados, los padres de Lisa tomaron la decisión de retirar algunos de los paneles de madera que cubrían la pared y que su hija arañaba. Detrás de ellos encontraron un pequeño esqueleto con las manos atadas. ¡Ay, hoy! Uy, ¿qué? Ay, hoy. ¿En serio? Un esqueleto chiquitico, chiquitico. Que no podía navegar. Oye, vea, Que no lo podían ayudar. que no lo podían encontrar. Oye, oye. ¡Ay, hoy, what the fuck! Lo peor es que tiene Un sentido. esqueleto chiquitico, chiquitico que no lo podían encontrar. Esta es la historia de una joven de tal y tal parte, llamémosla Sara. De pequeña Sara tenía miedo a la oscuridad, hasta que adoptó un perro el que le hacía compañía durante años. Sara dormía tranquila porque sabía que bajo la cama estaba su perro, y si tenía miedo solo tenía que extender la mano, entonces el perro empezaba a lamerla Ah, sí, esa historia ya la conozco. hasta que se quedaba dormida. Bueno, entonces no me la spoilé. Así pasaron los años y Sara se hizo adulta. Una noche en la radio escuchó que de cerca de su casa estaba en busca de una captura de un asesino muy peligroso.
Sara, acompañada de su perro, no tenía miedo. Se metió en la cama, extendió la mano hacia el borde y el perro, como todas las noches, empezó a lamerla. Durmieron del tirón y al despertar le sorprendió que el perro no se hubiera cansado de lamerle la mano toda la noche. O eso creía. Al abrir los ojos encontró al perro muerto sobre el suelo de la habitación. Bajo la cama, un hombre seguía lamiéndole la mano. ¡Ay, hijo de madre! Recopilada en el grupo de WhatsApp de Dije, monitores brother, de campamento. Y no puedo con el tipo. recopilado en el grupo de WhatsApp de Séptimo B. Es que el tipo le sale. Bueno, mi historia se llama Ajá, ajá. Kushisake Onna. Ah, bueno, me va a El contar. profesor de matemáticas les había puesto un examen sorpresa a última hora y la clase habían terminado más tarde de lo habitual. Habitar. Las sombras ya cubrían las calles de Tokio cuando las gemelas Sakura y Keiko emprendieron el regreso a casa. Ujú, Iban hablando animadamente y apenas sin pensarlo torcieron por la calle angosta para acortar el trayecto. ujú, Ya habían avanzado algunos metros cuando repararon en la escasa iluminación del lugar y en que eran las últimas transeúntes. ujú. De improviso, una mujer salió entre las sombras de un portal y empezó a andar hacia ellas. La desconocida lucía una larga cabellera negra, un abrigo oscuro y la mitad inferior de su rostro estaba cubierta con una mascarilla quirúrgica. Uy. Esto último no inquietó a Sakura y Keiko, pues antes del coronavirus muchos japoneses habitualmente optaban por usar mascarilla para evitar resfriados y otras enfermedades. Ajá. Uy, esto está larguísimo. Sígala, sígala, me sirve. Pero sí es una historia de terror. Ah, pero es que me Ay, está. yo te estoy contando el tráiler de una película. No me jodas. ¿En serio? Ay, sí, yo qué no sé. Bajé tanto que ya decís que es que trailers. Uy, no puedo decir hoy. No. Pero bueno, yo lo voy a terminar de contar así Bueno, por la cara. por la cara, por la cara. Bueno, les dicen. La mujer se detuvo ante ellas y preguntó, ¿soy hermosa? Las chicas sonrieron con alivio al considerar de que la desconocida era inofensiva y Sakura se adelantó para responder, sí. Entonces se quitó la mascarilla dejando a la vista horribles heridas que partían de la comisura de su boca y la transformaban en una macabra sonrisa de oreja a oreja. ¿Y ahora? Preguntó de nuevo. Sakura gritó horrorizada mientras Keiko permanecía inmóvil, incapaz de reaccionar. Con un rápido movimiento, la desconocida extrajo unas grandes y afiladas tijeras de debajo de su abrigo y abrió la garganta de Sakura. La sangre que brotó de borbotones salpicó a Keiko, que al final reaccionó y empezó a correr en dirección contraria. Pero aquella mujer se materializó frente a ella y volvió a hacerlo cada vez que Keiko intentaba evitarla y escapar. ¿Soy hermosa? Preguntaba el yokai, espíritu demoníaco, cuando se le aparecía enfrente. Desesperada, Keiko decidió contestarle afirmativamente. El espectro le dedicó entonces la mueca más macabra y le metió las tijeras en la boca de la chica, cortándole la comisura de los labios y la carne de las mejillas, dibujando en su rostro una sonrisa sangrienta tan terrorífica como la suya. Ya, fin del tráiler.